Que Dios les bendiga, estimados hermanos, tanto de la Iglesia Jesús de Nazaret como hermanos de otras congregaciones cristianas, hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir la palabra de nuestro Dios y ahora voy a abordar un tema algo controversial. Quiero que leamos primeramente en la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3 leeremos los versículos 1, 2 y 4. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Quiero reflexionar sobre esta porción de la Escritura bajo la frase: oren por sus líderes y obedezcan a sus líderes. Dije al principio que era algo controversial, puesto que la postura de algunos de obedecer a sus líderes o no obedecer a sus líderes se ha vuelto un conflicto. Quiero decirles, hermanos, que esta parte de la Escritura la escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero nosotros lo leemos muy fácil y muy rápido. Quiero contarte primero los antecedentes de esta carta. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, y en realidad estas 2 cartas fueron una necesidad urgente. Si nosotros nos trasladamos al libro de los Hechos, donde nos dice qué aconteció, recordemos que el apóstol Pablo salió de Filipos, donde él estuvo encarcelado. Pero cuando él se dirige ahora a Tesalónica, en la misma región de Macedonia, la palabra de Dios es recibida y se obtienen muchos frutos. La palabra dice que creyeron muchas personas, un gran número de hombres y también un gran número de mujeres. Pero los que se oponían a la fe se enojaron y buscaron a personas ociosas, buscaron a hombres malos y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa donde se hospedaba el apóstol Pablo, la casa del hermano Jasón. Lo asaltaron con la finalidad de encontrar a los apóstoles, pero no encontraron a los apóstoles, así que se llevaron a Jasón y a otros hermanos más que los encontraron en la casa, los llevaron ante las autoridades. La acusación que ellos presentaban es que ellos alborotaban la ciudad o agitaban a la ciudad y que trastornan el mundo entero y tienen a otro rey. La Biblia nos habla que hubo una discusión entre las autoridades y ellos, pero acordaron lo siguiente. Dice la Escritura en el versículo 9 de Hechos capítulo 17, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, los hermanos tuvieron que pagar una fianza a las autoridades para que pudieran soltar al hermano Jasón y a otros hermanos más. Gracias a Dios que no encontraron a Pablo y a Silas. ¿Qué hicieron los hermanos? Los trasladaron de manera inmediata y urgente, y de noche los trasladaron a otro lugar para protegerlos. Los llevaron hasta Berea. En Berea todos sabemos que la palabra fue recibida con gran gozo y también hubo mucho fruto. El apóstol Pablo quería regresar a Tesalónica. Sin embargo, entendemos nosotros que una de las cláusulas o uno de los acuerdos que se habían tomado es que Pablo, por las autoridades, no podía regresar a Tesalónica. Por eso vamos a encontrar que el apóstol Pablo quiere regresar a Tesalónica, pero no puede hacerlo. La Biblia nos habla que cuando los hombres judíos que se enojaban de la predicación del apóstol Pablo se dieron cuenta que estaban los apóstoles en Berea, también fueron a Berea y alborotaron la ciudad. La Escritura nos dice que inmediatamente los hermanos, dice en el versículo 14 de Hechos 17, enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, el apóstol Pablo quería visitar Tesalónica, pero no podía hacerlo por la orden de las autoridades. El apóstol Pablo no se opuso a las autoridades, ni trató de saltarse
el mando de las autoridades, sino obediente a las autoridades, no pudo visitar a los hermanos tesalonicenses. Desde luego hicieron varios acuerdos. La Biblia dice que lo llevaron hasta Atenas. En Atenas sabemos lo que ocurrió. Pablo se entregó también a la predicación. En el capítulo 18 nos dice que el apóstol Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces Pablo estuvo en Atenas, se fue a Corinto. Estando en Corinto, dice el versículo 5 del capítulo 18, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En todo ese lapso de tiempo es cuando se dieron la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces ahora podemos entender que había un deseo del apóstol Pablo de reunirse con los hermanos de Tesalónica, pero no podía hacerlo respetando la orden de las autoridades. La Biblia nos habla en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los capítulos 17 al 19. Solamente quiero leer algunas partes. El apóstol dice, he querido ir a vosotros, dice el versículo 18, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, había impedimento para visitar a los tesalonicenses. En el versículo anterior, en el 17, dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo quería ver a los tesalonicenses, pero no podía hacerlo. Dice el capítulo 3 y versículo 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ya vimos en el libro de los Hechos que él se quedó en Atenas y Silas y Timoteo, sus colaboradores, sirvieron para poner la comunicación entre los tesalonicenses y el apóstol Pablo. Por eso surge esta primera carta. Cuando usted lee esta carta se va a dar cuenta que son una serie de instrucciones de cómo debe haber un cambio en la vida del cristiano después que ha venido del mundo para servir a Cristo en todos los aspectos sociales. Les pide vivir en santidad, les pide estar en oración y también les pide que estén guardando sus vidas para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que ahora sí podrás entender las palabras que leímos al principio. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ya en su segunda carta, le dice él, oren por nosotros. ¿Por qué tenían que orar por ellos? Para que la palabra del Señor corra, o sea, no se detenga. Y oren también para que la palabra del Señor sea glorificada, así como lo fue en ustedes. Esa era una petición y es algo que nosotros debemos pensar hacer, orar por nuestros líderes, para que sigan predicando por distintas formas y diversos medios. Pablo tuvo que hacerlo por cartas. Nosotros ahora tendremos que hacerlo por otros medios, pero la iglesia debe estar orando por sus líderes. Pero algo más que debe estar haciendo también es obedecer. El versículo 3 dice de esta manera, Él os afirmará y los va a guardar del mal. Pero dice en el versículo 4, tenemos la confianza respecto de ustedes en el Señor, en que van a hacer lo que les hemos mandado. Mi querido hermano, sé que hay una controversia entre qué es lo que vamos a hacer. Mi recomendación es esa, ora por tus líderes y obedece a tus líderes. Todos los pastores, de acuerdo a la información que tienen, van a tomar una decisión. Y no tenemos nosotros por qué estar juzgando a alguien quizá de cobarde, juzgarlo a alguien quizá de muy presuntuoso, sino mejor sujetarnos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Quiero decirte que el apóstol Pablo fue uno de los hombres más valientes que encontramos en la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 11, él expone todos los sufrimientos que tuvo, y él habla que él había sufrido más en muchas cosas, en peligros de muerte, en azotes, en naufragios. Pero al final de esta lista, él agrega un caso que quizá algunos podríamos juzgarlo como cobarde. Él dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, o sea, para tomarlo prisionero. Pero dice en el último versículo, en el 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor nos advierte del peligro, no quiere decir que nos vamos a exponer a él por el simple hecho de decir que Dios nos va a proteger.
El apóstol Pablo sufrió en muchos casos. Sin embargo, hubo una ocasión y quizá algunas otras más en que, usando él la información que tenía al momento, escapó, tomó sus precauciones. Por eso, la recomendación es orar por nuestros líderes y obedecer a nuestros líderes. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, es una carta que nos indica y dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. En el versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y el versículo 18 dice: orad por nosotros. Hermanos, apoyemos a nuestros pastores en las decisiones que están tomando. Oren por ellos y obedezcan sus instrucciones. Espero que esta reflexión haya servido de mucho para tu vida. Quiero hacer una breve oración y pedir que el Señor nos ayude a ti y a mí por las decisiones que estamos tomando en estos últimos días. Padre Celestial, te pido, Señor, en esta hora, que en tu misericordia y en tu sabiduría guíes a tu iglesia, a todo tu pueblo y también a los líderes, a los pastores que están tomando decisiones. Señor, cuida a cada hijo tuyo, a cada siervo tuyo que tú lo has llamado. Señor, respáldalo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplico. Muchas gracias, mi Padre Celestial. Amén. Muchas gracias por este momento que has tomado para escucharnos y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.